El año es 1918. Los cañones del frente occidental finalmente han guardado silencio después de 4 largos y brutales años de conflicto. La Gran Guerra, la guerra para acabar con todas las guerras, ha terminado. Alemania, que alguna vez fue un imperio orgulloso y poderoso, ahora es una nación derrotada y de rodillas. El Kaiser ha abdicado, huyendo al exilio, dejando atrás un vacío de poder y un país en caos. La sociedad estaba fracturada, destrozada por las inmensas presiones de la guerra total. El pueblo alemán estaba exhausto, hambriento y desconcertado. Durante años se les había dicho que la victoria estaba a la vuelta de la esquina. Sin embargo, ahora se enfrentaban a la amarga realidad del colapso total y la humillación. La sensación de conmoción fue profunda y perduraría por muchos años. Un nuevo gobierno, la República de Weimar, surgió de estas cenizas. Fue un audaz experimento de democracia para una nación acostumbrada al gobierno autoritario. Su primera tarea fue firmar el armisticio, un acto que muchos alemanes nunca perdonarían. Los nuevos líderes se enfrentaron a una situación imposible. Por un lado, tuvieron que lidiar con las potencias aliadas victoriosas, que estaban decididas a imponer una paz dura. Por otro lado, tuvieron que manejar un frente interno profundamente dividido. El extremismo político estaba en aumento, con levantamientos comunistas y complots nacionalistas de derecha amenazando con destrozar la frágil república antes de que pudiera siquiera afianzarse. Estos primeros años fueron una lucha constante por la supervivencia. A la inestabilidad política se sumó una catastrófica crisis económica. La guerra había agotado las arcas de la nación, y la transición de regreso a una economía en tiempos de paz estaba resultando increíblemente difícil. Millones de soldados regresaban a casa en busca de trabajos que simplemente no existían. Las fábricas que habían producido municiones ahora estaban inactivas. El bloqueo aliado, que había matado de hambre al país durante la guerra, continuó incluso después de que terminaron los combates, empeorando la escasez de alimentos y el sufrimiento civil. Esta desesperación económica creó un caldo de cultivo fértil para el resentimiento y la ira. Sentimientos que serían hábilmente explotados por agitadores políticos que prometieron restaurar la grandeza perdida y el orgullo nacional de Alemania. En este clima de derrota, dificultades económicas y caos político, una narrativa poderosa comenzó a afianzarse. Fue el mito de la puñalada por la espalda, o la Dolchstoßlegende. Esta peligrosa idea afirmaba que el ejército alemán no había sido derrotado en el campo de batalla. En cambio, fue traicionado por políticos débiles y traicioneros en el frente interno, los llamados criminales de noviembre, que firmaron el armisticio. Este mito fue una mentira reconfortante para una nación que luchaba por aceptar su derrota. Desvió la culpa del liderazgo militar hacia el nuevo gobierno democrático, envenenando la atmósfera política y socavando la legitimidad de la República de Weimar desde su misma concepción. En junio de 1919, los líderes de la nueva República Alemana fueron convocados al Gran Salón de los Espejos en el Palacio de Versalles. Esta era la misma sala donde el Imperio alemán había sido proclamado en 1871. Ahora, era el sitio de la humillación máxima de Alemania. El documento que se les presentó fue el Tratado de Versalles. No fue un acuerdo negociado. Fue una paz dictada, un diktat. A la delegación alemana no se le dio espacio para negociar los términos. Simplemente se les dijo que firmaran o se enfrentarían a una invasión a gran escala por parte de las fuerzas aliadas. El tratado fue diseñado para paralizar a Alemania, asegurando que nunca más pudiera amenazar la paz de Europa. Para el pueblo alemán fue un símbolo de profunda injusticia. Los términos del tratado fueron severos y de gran alcance. El más infame fue el artículo 231, la cláusula de culpabilidad de guerra. Este artículo obligó a Alemania a aceptar la responsabilidad exclusiva de iniciar la guerra y de todas las pérdidas y daños que causó. Esto fue una herida profunda para la psique nacional. Los alemanes de todos los orígenes políticos vieron esto como una deshonra nacional, una confesión forzada, que era fundamentalmente falsa. El tratado también exigió concesiones territoriales masivas. Alemania perdió Alsacia-Lorena ante Francia, grandes áreas ante Polonia y todas sus colonias de ultramar. Estas pérdidas no solo redujeron el tamaño y la población de la nación, sino que también la despojaron de valiosos recursos industriales y agrícolas. Quizás las cláusulas más significativas para nuestra historia fueron las restricciones militares.
El tratado tenía como objetivo desarmar permanentemente a Alemania. El alguna vez poderoso ejército alemán se reduciría a apenas 100.000 hombres, una fuerza adecuada solo para la vigilancia interna. El Estado Mayor, el cerebro tradicional del ejército alemán, fue abolido. Se prohibió el servicio militar obligatorio. El país no podía tener fuerza aérea, tanques, submarinos o artillería pesada. Renania, una región industrial vital que limitaba con Francia, debía ser desmilitarizada, ocupada por tropas aliadas y dejada indefensa. Estas limitaciones militares fueron vistas como un intento deliberado de dejar a Alemania indefensa y vulnerable. Finalmente, el tratado impuso reparaciones financieras paralizantes. Se ordenó a Alemania que pagara la totalidad de los daños de la guerra, una suma tan vasta que ni siquiera se calculó en el momento de la firma. La cifra final, establecida en 1921, fue astronómicamente alta, equivalente a billones de dólares hoy. Esta carga económica pesaría sobre la economía alemana durante años, alimentando la hiperinflación y evitando cualquier recuperación real. El peso combinado de la culpa de guerra, las pérdidas territoriales, el desarme militar y la ruina financiera creó un profundo y duradero sentimiento de agravio nacional. El Tratado de Versalles, destinado a asegurar la paz, había sembrado las semillas de futuros conflictos, creando un deseo de venganza que finalmente impulsaría el ascenso de Adolfo Hitler. El Tratado de Versalles redujo el ejército alemán a una sombra de sí mismo, limitando la Reichswehr a 100.000 hombres y prohibiendo tanques, artillería pesada, submarinos y aviación militar. La poderosa flota y la fuerza aérea fueron desmanteladas bajo la estricta vigilancia aliada. Sin embargo, bajo el liderazgo de Hans von Seeckt, la Reichswehr se preparó en secreto, manteniendo viva la esencia militar alemana. El Tratado de Versalles no solo limitó el ejército alemán, sino que también desmanteló su motor industrial. Alemania perdió regiones clave como el Sarre y Alsacia-Lorena, vitales para el carbón y el hierro. Las fábricas de armas se vieron forzadas a producir bienes civiles, pero en secreto preservaron su experiencia militar. La hiperinflación y el caos económico facilitaron actividades clandestinas. Así, el estrangulamiento económico solo alimentó el deseo de recuperación y rearme. Tras la Primera Guerra Mundial, Alemania desafió el Tratado de Versalles en secreto. Bajo el liderazgo de von Seeckt, el Truppenamt mantuvo viva la tradición militar, mientras ingenieros y pilotos perfeccionaban sus habilidades en la sombra. Así, Alemania sembró las bases para su rearme, ocultando su preparación bajo una fachada civil y administrativa. Tras el límite de 100.000 soldados impuesto por el Tratado de Versalles, Alemania creó y apoyó organizaciones paramilitares como la Reichswehr Negra y los Freikorps. Estas fuerzas, financiadas y entrenadas en secreto, sirvieron como un ejército oculto, eludiendo las restricciones aliadas. Su existencia demostró la determinación alemana de resistir y sentó las bases para la futura inestabilidad y violencia política. A principios de los años 20, la Alemania de Weimar encontró un socio inesperado y clandestino en su búsqueda por reconstruir su poder militar. Este socio fue la Unión Soviética. En la superficie, las dos naciones eran ideológicamente opuestas. Una era una incipiente democracia capitalista, la otra el primer estado comunista del mundo. Ambas, sin embargo, eran parias internacionales, derrotadas y aisladas después de la Gran Guerra. Alemania estaba encadenada por el Tratado de Versalles, mientras que la Unión Soviética era vista con miedo y sospecha por las potencias occidentales. Este estatus compartido como parias creó un fuerte vínculo de interés mutuo. Ambos buscaban liberarse de su aislamiento diplomático y desafiar el orden de posguerra dominado por Gran Bretaña y Francia, convirtiéndolos en compañeros de cama extraños pero pragmáticos. El comienzo formal de esta colaboración secreta fue el Tratado de Rapallo, firmado en abril de 1922. Públicamente, el tratado era un simple acuerdo para renunciar a las reclamaciones territoriales y financieras entre sí, y para normalizar las relaciones diplomáticas y económicas. Fue un shock para los aliados, que no habían anticipado tal movimiento.
Pero detrás de las cláusulas públicas, había una serie de protocolos militares secretos, que habían sido negociados por oficiales de alto rango de la Reichswehr y el Ejército Rojo. Este anexo secreto fue el verdadero premio para el general von Seeckt y sus planificadores. Abrió un vasto y remoto territorio donde Alemania podía hacer lo que estaba expresamente prohibido en su propio suelo: desarrollar y probar las armas de la próxima guerra. La lógica detrás de la colaboración era simple y simbiótica. La Unión Soviética, aún recuperándose de años de guerra civil, poseía una enorme extensión de tierra perfecta para actividades militares secretas, lejos de los ojos curiosos de los inspectores aliados. Sin embargo, su propio complejo militar industrial era rudimentario y necesitaba desesperadamente tecnología moderna y experiencia táctica. Alemania, por otro lado, tenía los mejores ingenieros, teóricos militares y conocimientos industriales del mundo, pero tenía prohibido usarlos. Era una combinación perfecta. Alemania proporcionaría el conocimiento técnico, los diseños y los instructores, mientras que la Unión Soviética proporcionaría el espacio, las materias primas y la seguridad para que estos proyectos ultrasecretos prosperaran. Esta alianza era una apuesta de alto riesgo para ambas partes. Para el gobierno de Weimar, ser sorprendido colaborando con los bolcheviques habría sido una catástrofe política, lo que podría haber llevado a graves repercusiones por parte de los aliados. Para los soviéticos, estaban cooperando con una potencia capitalista a la que se oponían ideológicamente. Sin embargo, los beneficios estratégicos superaban los riesgos. La asociación permitió a la Reichswehr llevar sus planes de rearme del tablero de dibujo al mundo real. Fue un paso crucial, que fue más allá del trabajo teórico del Truppenamt y el entrenamiento paramilitar de la Reichswehr negra. El pacto con Moscú fue la clave que desbloqueó la siguiente fase, más peligrosa, del rearme secreto de Alemania. En lo profundo de la Unión Soviética, Alemania estableció bases secretas tras el Tratado de Rapallo. En Lipetsk, entrenaron pilotos de élite. En Kazán, desarrollaron tanques revolucionarios. Y en Tomka, colaboraron en armas químicas. Estas instalaciones forjaron la futura Wehrmacht, nacida de un pacto oculto en el corazón de Rusia. Mientras los pilotos y las tripulaciones de tanques se entrenaban en Rusia, la industria alemana en casa diseñaba armas en secreto, disfrazando proyectos bajo nombres civiles. El Panzerprima, por ejemplo, nació como tractor agrícola. El gobierno financió el rearme con empresas fantasma y trucos financieros como Mefo. Así, la futura Wehrmacht ya estaba lista antes de Hitler. El 30 de enero de 1933, Adolf Hitler fue nombrado canciller de Alemania. Las élites creían que podrían controlarlo, pero subestimaron su ambición. Hitler rápidamente dejó claras sus intenciones: romper el Tratado de Versalles, rearmar Alemania y desafiar al mundo. Su ascenso marcó el inicio de una nueva era de confrontación y peligro. En 1935, Alemania desafió descaradamente el Tratado de Versalles. Göring anunció la Luftwaffe, y Hitler reintrodujo el servicio militar obligatorio, expandiendo el ejército mucho más allá de los límites del tratado. ¿La respuesta del mundo? Débiles protestas, ninguna acción. Gran Bretaña, Francia e Italia formaron el Frente de Stresa, pero se derrumbó rápidamente. Gran Bretaña luego firmó el Acuerdo Naval Anglo-Alemán, legitimando efectivamente el rearme alemán. Francia se sintió traicionada y aislada. Hitler se dio cuenta de que las potencias occidentales estaban divididas y no estaban dispuestas a detenerlo. Las últimas restricciones de Versalles desaparecieron, no por la fuerza, sino por la inacción aliada. Alemania era ahora libre de rearmarse, sentando las bases para ambiciones aún mayores. Con Versalles hecho pedazos, el ejército alemán explotó en tamaño e innovación. La Wehrmacht reemplazó al viejo Reichswehr, inflándose con reclutas y liderada por oficiales experimentados. Se desarrollaron divisiones Panzer y tácticas de Blitzkrieg, haciendo al ejército moderno y letal. La Luftwaffe, bajo Göring, creció rápidamente, presumiendo de aviones avanzados como el Bf-109,
y el Ju-87 Stuka. El entrenamiento secreto terminó. Nuevas bases aéreas y fábricas surgieron por todas partes. Hitler exageró el poder de la Luftwaffe, usándola como herramienta de intimidación. En solo unos pocos años, Alemania se convirtió en la potencia militar más formidable de Europa. Mientras Alemania se rearmaba, Gran Bretaña y Francia se aferraron al apaciguamiento, atormentadas por la Primera Guerra Mundial y esperando evitar otro conflicto. Muchos en Gran Bretaña consideraron razonables las primeras demandas de Hitler, y el primer ministro Chamberlain creyó que podía negociar la paz. Pero subestimaron las ambiciones de Hitler, confundiendo cada movimiento como el último. Francia, traumatizada y dividida, se escondió detrás de la línea Maginot y se negó a actuar sin Gran Bretaña. La Unión Soviética, desconfiando de ambos lados, vio el apaciguamiento como una estratagema para dirigir a Hitler hacia el este. El resultado: una Europa dividida y vacilante, madura para la explotación nazi. Hitler enfrentó poca resistencia mientras impulsaba su agenda. En marzo de 1936, Hitler se arriesgó enviando tropas a la desmilitarizada Renania, violando así los tratados de Versalles y Locarno. Sus generales temían un desastre si Francia respondía, pero los aliados dudaron. Multitudes jubilosas dieron la bienvenida a los soldados alemanes, mientras Hitler esperaba ansiosamente la reacción aliada. Gran Bretaña restó importancia al movimiento. Francia entró en pánico, pero se negó a actuar sin el apoyo británico. La inacción de los aliados envalentonó a Hitler y silenció a sus críticos. El prestigio de Alemania se disparó, y el equilibrio de poder cambió. Las democracias occidentales habían mostrado su debilidad. Hitler ahora estaba seguro de que podía seguir con más agresiones sin ser castigado. Mientras Alemania crecía en poder, Italia y Japón también desafiaron el orden mundial. Mussolini y Hitler se aliaron tras la invasión de Etiopía, y juntos intervinieron en la Guerra Civil Española. Japón expandía su imperio en Asia. Así nació el Eje, una alianza agresiva que dividió al mundo y acercó la guerra global. El rearme alemán fue el motor que impulsó la Segunda Guerra Mundial. Lo que comenzó como un desafío secreto al Tratado de Versalles fue transformado por Hitler en una maquinaria de agresión y conquista. La Wehrmacht, forjada para la Blitzkrieg, conquistó gran parte de Europa, pero el enfoque en guerras rápidas dejó a Alemania vulnerable ante un conflicto prolongado. El rearme, que prometía gloria, terminó en destrucción total y tragedia mundial. La historia del rearme alemán nos advierte sobre los peligros de la humillación, el apaciguamiento y la economía orientada a la guerra. Ignorar amenazas y permitir que el extremismo crezca conduce a la destrucción. Las lecciones de los años 20 y 30 siguen siendo advertencias vivas sobre la fragilidad de la paz y la necesidad de vigilancia constante.